Bien, buenos días, jóvenes. Les presenté aquí, encontré esta diapositiva y yo les he hablado mucho sobre este señor, que es uno de los cardiólogos más reconocidos en todo el mundo, que es Eugenio Braunbach. Y pues aquí lo presento cuando era muy joven, que empezaba apenas a hacer sus pininos y ahora cómo está don Eugenio. Y sigue pues, siendo una persona muy importante para. Bien. Y claro, y lo presente porque a él se debe esta clasificación de la angina inestable. ¿De acuerdo? Bien. Pero nosotros nos quedamos en. Al revés. Nos quedamos en que ya íbamos en las complicaciones del infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Entonces, mire, esta Doctor, diapositiva es diferente. Esta presentación ¿se les traba, plebes? Sí, está grabado. diferente. Doctor, ¿nos escuchan? Mande. Es que se nos está trabando mucho. Sí. Sí, doctor. A ver, tiene. Ok. ¿Se ve mejor ahora? Sí, es que lo que pasaba era que se nos estaba trabando su audio, doctor, se escuchaba cortado. Como si estuviera borracho. Bueno, ni modo. Ok. Muy bien. Sí, Ángela y Antonio. Muy bien. Ok, entonces, cuando hablamos de lesión subendocárdica, hablamos de esto, ¿no? Que hay infradesnivel del ST. B2, D3, ABF, cara inferior. B3, B4, B5, B6 es cara lateral, pero abarca la punta del corazón. ¿Sí? Entonces, esta es la lesión subendocárdica o depresión del segmento ST, cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST van a presentar este tipo de trazo electrocardiográfico. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, uy Dios, estoy al revés. Estoy haciendo pues. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, espérenme. Estoy haciendo yo. Ok, bien. Esta es otra. ¿Quién sabe? Dice que dónde tenía yo esta presentación. Ok. Entonces, miren, cuando hablamos de que
una placa es inestable, entonces lo que tenemos es una gran cantidad. Esta era la luz del vaso. Esta es la placa ateromatosa, ¿sí? Con tejido conectivo alrededor y centro lipídico. Entre más grande es el centro lipídico, la posibilidad de que se rompa y su contenido se vierta a lo que queda de la luz del vaso es mayor, por eso se le llama inestable. Y placa inestable tiene la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, aunque en los dos casos la oclusión no es completa. Más importante en el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pero no es una oclusión completa, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que ejemplifica una placa inestable, ¿verdad? Núcleo lipídico muy grande y facilidad para romperse, y cuando vierte su contenido a la luz del vaso, entonces se forma el coágulo. ¿Ok? Bien. Entonces ya saben ustedes que, sí, este es otro, fíjense, quién sabe dónde tenía yo esta presentación, hombre. Cuando hablamos de que hay un infarto del miocardio sin elevación del ST, estamos hablando que la necrosis es en esta parte, no es todo. Esto se llama transmural, es a toda la pared, ¿sí? Y este es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Hay necrosis, pero como el coágulo no ocluye por completo, pero sí en forma importante, entonces también hay infradesnivel del ST, ¿sí? Y lo que pasa es que la necrosis es en la región subendocárdica, subendocárdica, es el endocardio, subendocárdica, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, donde hay necrosis, pero solamente es en esta porción, ¿sí? En cambio, en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿sí? La oclusión es completa, por lo tanto, hay necrosis de todo la pared del ventrículo, que habitualmente es el izquierdo. Se llama transmural, ¿sí? Esta es la diferencia. ¿Y por qué fue esto? Pues porque aquí el trombo, era una placa inestable, pero no se ocluyó completamente. Y en este caso se ocluyó completamente. ¿De acuerdo? Bien. Y cuando decimos que hay elevación del ST, ¿sí? Es porque está comprendida esta que es, ¿sí? Esta que es la onda que iba bajando, ¿sí? Entonces es R, y luego aquí iba bajando S, y luego la T, ¿sí? Entonces por eso se le llama ST. Aquí está incluido, ¿ok? ¿Sí? Y entonces aquí hay supradesnivel. Esto es infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿De acuerdo? Bien, y aquí ruptura del coágulo, ruptura de la placa ateromatosa en su porción lipídica, formación y oclusión completa, ¿sí? Entonces, es una placa inestable, pero que formó un coágulo completo. Este es elevación del ST. ¿Sí? Ok. Bien, entonces esto ya lo vimos. Vean ustedes. Ayer me preguntaban que más o menos cómo era la evolución electrocardiográfica de un infarto del miocardio. Entonces vean ustedes rápidamente,
¿sí? Al cabo de una hora todavía hay supradesnivel, pero vean ustedes, ya hay necrosis al cabo de una hora. ¿Sí? Entonces ya hay necrosis aquí, ya hay supradesnivel. ¿Sí? Al cabo de un día ya la necrosis, que sea, esto es la evolución que se deja a la evolución natural, que es donde no hay una intervención. Pero esto es lo que queremos evitar, ¿eh? En el infarto o el miocardio, primero es que no suceda. Cuando fallamos y sucede, entonces lo que tenemos que hacer es que la necrosis sea lo más pequeño posible. Pues al cabo de un día, vean ustedes, ya hay una Q muy pronunciada que es necrosis y el ST empieza a disminuir, ¿sí? Y luego, al cabo de 2 días, vean, ya prácticamente es pura necrosis, ¿sí? Y al cabo de una semana, pues ya es pura onda Q, ¿sí? Entonces, vean ustedes, la necrosis se instala rápidamente, ¿eh? Al cabo de una hora ya, mire, ya hay, ¿sí? Y conforme más profunda es, les indica que la necrosis se está estableciendo ya, ¿de acuerdo? Bien, entonces está la definición universal, ¿sí? De la definición universal del infarto del miocardio, que ayer decíamos. Sepan ustedes que lo hay y que pues ellos toman en cuenta todo esto y pues hay una clasificación clínica. A ver, ¿por qué puse un hipervínculo? Oh, Dios, me falló. ¿Sí? Y luego, bueno, pues cuando hay elevación del ST, porque hay un infarto transmural, pues entonces el cuadro es más serio, obviamente, porque la oclusión es completa, ¿no? Ok, sí. Entonces, bueno, el cuadro clínico ya lo saben y obviamente que el paciente se ve mal. Está pálido, sudoroso, habitualmente está hipertenso, pero puede cursar hipotenso. ¿Qué condición durante el infarto se tendría que presentar para que el paciente no tuviera la presión normal, sino que incluso la presión estuviera baja? Cuéntenme, cuéntenme. Bien, pues yo pienso que sí, ok, yo pienso. Bien, entonces el electrocardiograma establece la localización del infarto, el tamaño aproximado, la coronaria afectada y el tiempo aproximado de evolución en base a los datos que ustedes vieron antes, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ok, esta es lesión subendocárdica y esta es epicárdica. Okay. ¿Qué estoy haciendo?
Bien, ok. Entonces, el tratamiento, ¿de qué se trata? El tratamiento se trata de tratarlo. Ok. Dolor, morfina, y si no hay posibilidad de hacerle angioplastía, pues hay que hacerle fibrinolisis. Hay que dar agentes antiplaquetarios, aspirina sobre todo, pero vean ustedes la dosis, ¿eh? ¿Por qué les dije que no podía ser una dosis mayor? Porque inhibían la prostaciclina. Eso, muy bien. Entonces, Doctor, mande. tengo una pregunta. Sí, Miralis, dime. Los pacientes que se les hace, bueno, es que vimos a un paciente, por eso tengo una pregunta. Sí, A un señor le hicieron una, bueno, le pusieron stents, pero no fue por cateterismo, sino fue a corazón abierto porque no pudieron por cateterismo. sí. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿cuántos antiplaquetarios o anticoagulantes se les pueden prescribir? Porque el señor tenía como tres, o sea, como tres juntos, pues. Ujú. Seguramente aspirina, clopidogrel y le estarían aplicando noxaparina, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Ujú. Es que ese tipo, el paciente que es sometido a tratamiento quirúrgico es porque la, la lesión no estaba al alcance de un catéter, que es la angioplastía, ¿eh? Entonces, cuando requieren cirugía, pues bueno, ya la cirugía, el manejo es un poquito diferente porque tienes que, por decirlo de alguna manera, exagerar el manejo para que no vaya a haber una trombosis, ¿verdad? Porque a los pacientes que son operados no se les aplica stent. Los pacientes que son operados se les hacen puentes, que en inglés se llama bypass. Y entonces el procedimiento se llama bypass aorto coronario. ¿Sí? Entonces, cuando tienes que abrir a corazón abierto, lo que tú haces es que donde está la obstrucción, o sea, como tú estás entrando directamente a las coronarias, por fuera de las coronarias, no es como el cateterismo, que tú entras por dentro de la coronaria. Por eso es que puedes hacer una angioplastía y aplicar un stent. Pero si tú operas, tú lo que vas a hacer es puentear la obstrucción, ¿verdad? Y ese puenteo se le llama bypass, ¿ok? Bypass aortocoronario, ¿sí? Y entonces, pues ahí el manejo es muy cuidadoso, para que no se vayan a tapar los puentes. Porque imagínate someterlo a una cirugía tan, digámoslo así, tan agresiva en el sentido de que cortas piel, cortas músculo y luego con una sierra cortas el esternón y luego ¡pac! Lo abres y luego vas disecando y luego llegas hasta el corazón y haces el pulmón a un lado y llegas al corazón y entonces ya tienes expuestas ahí las coronarias. Entonces lo que vas a hacer es decir, ¿dónde está la obstrucción? A este nivel. Le voy a poner un puente, ¿sí? Para que le llegue sangre de la aorta después de la obstrucción. Ese es el procedimiento. Entonces ellos requieren una anticoagulación muy importante para que no se vayan a tapar los puentes, porque imagínate, después de que abriste y hiciste esternotomía, y luego hiciste una incisión en el corazón, digo, en la aorta y en las arterias coronarias, entonces pues lo que quieres hacer es que no se vaya
no se vayan a tapar los puentes, ¿verdad? Muy bien. Mande, Antonio. Doctor, y por ejemplo, en la mayoría de las cirugías, los pacientes que están anticoagulados o algún medicamento de ese tipo, Ajá. requieren dejarlo para entrar a cirugía. En estos casos, con los pacientes que están con ese tratamiento, ¿se tienen que esperar a que pase el efecto o así se mete? Sí, depende de la urgencia, ¿no? Pero habitualmente, tú teniendo al paciente en la cirugía, tú tienes la circulación del paciente derivada, ¿sí? Como tú vas a abrir el corazón o vas a tratar, o sea, vas a manejar el corazón, entonces muchas veces lo que tienes que hacer es parar el corazón para poder trabajar a gusto. La última vez que a mí me tocó entrar a sala con un cirujano que venía de Guadalajara a hacer cirugías aquí, apenas comenzaban a venir los cirujanos de corazón, yo lo vi a él que empezó con esa técnica en la cual, como las coronarias son extracardíacas, él empezó a no parar el corazón y bueno, él empezó yo aquí, ¿verdad? Pero en el mundo pues había empezado ya y trabajaba directamente sobre las coronarias, ¿verdad? Entonces, al paciente puede estar anticoagulado, pero pues o sea, tú tienes acceso a arterias y a venas directamente, de manera que tú puedes manejarlo y que esté no demasiado anticoagulado, pero sí con cierto grado de anticoagulación para que no se obstruyan, ¿verdad? Entonces, es más fácil manejarlo. De hecho, en cada cirugía de corazón, normalmente, al menos en las instituciones, hay un cardiólogo que está manejando. De acuerdo, a ver, tómale esto y toma lo otro. ¿Y cómo está el tiempo de tromboplastina? Y, oye, está sangrando, oye, no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí, en el transcurso de la cirugía, pues hay manera de modificar mucho, ¿no? Ok, entonces el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, tiene cierto formato. Y el que tiene elevación del ST, pues es lo mismo, ¿no? Tienes que quitar el dolor, ¿verdad? Tienes que quitar el dolor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes que quitar el dolor, dar agentes antiplaquetarios, en donde, mira Antonio, aquí tienen aspirina, clopidogrel, enoxaparina, ¿verdad? Y bueno, betabloqueadores, inhibidores de la ECA, nitritos, calcio antagonistas, pero del grupo del verapamilo y angioplastía, ¿sí? Esta es la manera como se trata al paciente. Cada paciente es diferente, ¿no? ¿Sí? Cada paciente es diferente. Ok. Muy bien. Ahí está. Ok, listo. Bien. Y bueno, esto sería más o menos el manejo que se daría, ¿sí? Eso sería el manejo. Entonces, primero quitas el dolor. Si tienes morfina, usas morfina y si no, hay que ir buscando otro analgésico que sea accesible, ¿sí? Y que, bueno, se tendrán que ir viendo porque en México morfina no es muy fácil de conseguir, ¿no? Ok.
Y luego viene la terapia trombolítica en aquellos pacientes donde no se va a hacer angioplastía, porque ya pasó más de hora y media, ¿sí? Y esta puede ser, primero se usó streptokinasa, que no es específica, ¿sí? La ventaja es que tiene un buen efecto y es más barata, pero es más seguro el alteplase porque esta es específica. Esta únicamente se va sobre el coágulo que se formó en la coronaria. La streptokinasa, por donde circula lo que hay, lo disuelve. En cambio, no. Entonces, obviamente que se usa más, incluso aunque es 10 veces más caro, en las instituciones, prácticamente en todas, se usa enoxaparina, ¿verdad? Y esta que se llama terapia de reperfusión, la terapia de reperfusión puede ser por angioplastía coronaria, si está dentro de los primeros 90 minutos, ¿verdad? O bien puede llevarse a cirugía de revascularización miocárdica, ¿verdad? Que es el caso del paciente que comenta. ¿Qué problema tenía ese paciente, Miralis? Él tenía tapadas las coronarias, fue lo que él comentó. Ajá. Y pues por eso lo hicieron, pero que él, o sea, lo intentaron intervenir con cateterismo, pero no pudieron, y pues se le hicieron a corazón abierto. Entonces, vean ustedes que el trabajo de los cirujanos de corazón cada vez es menor, ¿sí? Hubo una época en que todos los pacientes que tenían obstrucción coronaria tenían que ir a cirugía, se llama cirugía de revascularización miocárdica, y lo que hacían era ponerles un puente de la aorta y pasar encima de la obstrucción para darle flujo a esa coronaria. Pero cuando apareció la angioplastía coronaria, entonces la mayor parte de los casos ya que tienen obstrucción coronaria se manejan con angioplastía coronaria en el infarto agudo del miocardio en los primeros 90 minutos. Pero hay pacientes que tienen un infarto, no se puede hacer la angioplastía coronaria en los 90 minutos y evoluciona. Y ya al tiempo este paciente pues, tiene limitación, no puede prácticamente realizar ninguna actividad, y entonces esos pacientes pues, son sometidos a cateterismo cardíaco y también en esas condiciones pueden someterse a una cirugía de revascularización o bien a una angioplastía coronaria. La ventaja de hacerlo en los primeros 90 minutos es que vas a tener un corazón con coronarias permeables, con coronarias como las tenías a los 30 años de edad, pues, ¿sí? A los 30 años de edad, ¿sí? Entonces, ¿verdad? A los 30, como estaba a los 30 años de edad, ¿no? Entonces, o sea, la angioplastía te cambia la vida completamente, porque tener una coronaria obstruida en un 85% por placa aterosclerosa y que se implantó un coágulo, entonces tú en la angioplastía entras a disolver el coágulo, ¿sí? Pero aparte, la obstrucción, tú has de decirlo de alguna manera, achatas la placa ateromatosa y la vas poniendo, ¿sí? Contra la pared, porque la placa tiene esa posibilidad, puesto que la mayor cantidad es a base de grasa, por eso es que es inestable. Entonces, aparte de que te quitan el coágulo que obstruyó y que desarrolló el infarto, la placa ateromatosa, de ser, por ejemplo, una obstrucción del 85%, te la dejan en 20, 30%, que era la que tenías
30 años antes, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia, ¿eh? Bien, y vean ustedes, aspirina, ¿sí? Masticado si sospechan en infarto y posteriormente 80 a 100 miligramos diariamente por vía oral. El clopidogrel, que viene en 75, puede darse asociado a la aspirina si necesitas un grado de anticoagulación elevado o si hay contraindicación para administrar aspirina, ¿sí? Y hay otros, no crean que nada más estos, pero son los que les comento porque son los que están al acceso de todo el mundo. Estos ya tienen un precio diferente y bueno, la ventaja es un poquito mayor, ¿no? Bien, los beta bloqueadores, bueno, pues reducen la posibilidad de isquemia porque disminuyen la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, ¿sí? Y también disminuyen la posibilidad de que haya arritmias ventriculares que evolucionen a la muerte súbita, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, aún en estos pacientes que no es posible hacerles cateterismo, ellos, de cualquier manera, si tú usas beta bloqueadores después del infarto, la sobrevida es mayor que si no lo usaras. Y no se usan medicamentos beta bloqueadores muy sofisticados. Hasta la fecha, el más frecuente es metoprolol y luego le siguen el carvedilol o el bisoprolol. Pero, bueno, son beta bloqueadores, ¿sí? Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción, disminuyen el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, por esa vía son adecuados. Los nitritos que ustedes los aplican sobre todo, por vía sublingual, cuando una persona tiene una crisis de angina, ¿verdad? Sí, una crisis de angina, entonces, en ese caso, ustedes, pueden usar nitritos sublinguales, pero en ocasiones, cuando hay angina residual, pues pueden administrarlo, pero los nitritos ya realmente se usan poco, ¿no? Los inhibidores de la ECA, pues vean ustedes, ya habíamos dicho que de por sí mejoran la función y la posibilidad de insuficiencia cardíaca es menor y aumentan sobrevida y disminuyen muerte súbita. Acuérdense ustedes que yo les decía que los inhibidores de la ECA era un grupo que usándolo como antihipertensivo tenía otras muchas ventajas, ¿no? Sí. A ver, déjenme los veo porque... Déjenme los veo porque... Eso, muy bien, Sara, ya te vi. Ok. Y vamos a verlas, a ver. Eso. Bien, están despiertos. Están despiertos, qué gusto. Ok. Entonces, muy bien, se ven muy bien, se ven muy bien. Ok. Ahí está, ya salió, muy bien. Flor Natalie, ahí estás. Hola, doctor. Sí, aquí estoy. Eso, muy bien. Ya salió Diego. Nomás le faltan los lentes al Diego. Hola, doctor, buenos días, los perdí. Ah, está. ¿Sabes qué? Siempre que uno va a tomar, lo primero que tiene que hacer es cuidar los lentes y guardárselos. ¿Eh? Mejor dejarlos en casa, para que no se pierdan. Ok. Flor Natalie, ahí estás. Sí, aquí estoy, doctor. Eso, Lenny, Mando, doctor, aquí estoy. ándale, Margarita. Ah, Margarita. Buenos días, doctor. Hola. Yair, Aquí estoy, buenos días. buenos días. Ernesto, que entraste tardecito. Ahí estás. Aquí estoy, doctor. Buenos días. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok.
Y entonces, ¿a quién siempre estoy moliendo yo? Porque no veo. A ver, ¿a quién siempre estoy moliendo? Jennifer, Francisco. Ok, Fernanda. Muy bien, muy bien. Ya los vi. Ok. Muy bien, entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de, ¿sí?, usar las unidades de la ECA para, pues, tiene muchas funciones muy buenas, ¿no? Ya ustedes sabían que los YECA son muy buenos, no solo para hipertensión, ahora resulta que también para el infarto agudo del miocardio, ¿ok? Claro, si está hipotenso, pues no los van a poder usar, ¿no? Bien. De los calcio antagonistas, prácticamente no se usan, pero lo que sí no es conveniente usar es dihidropiridinas. El tipo de la nifedipina están contraindicadas porque aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el consumo de oxígeno, ¿sí? Y entonces ya pueden producir hipotensión porque son vasodilatadores potentes. Entonces estos de los calcio antagonistas, más que la indicación, lo que me importa es la contraindicación, ¿sí? De las dihidropiridinas, ¿ok? Esa podría ser pregunta de examen, no sé. Jocelyn. Ok, muy bien, ¿sí? Y claro, en angina estable sí se usa en ocasiones el diltiazem, pero realmente no. Este grupo de calcio antagonistas no es muy usado, ¿eh? Bien, pero aparte no hay que olvidarse de todo lo demás, ¿no? Estos pacientes pues pueden tener frecuentemente alteraciones en el metabolismo de los lípidos y pues, frecuentemente hay que usar estatinas. Cuando se usan estatinas, se usan a dosis bien altas, ¿eh? Por ejemplo, yo normalmente con los pacientes en consulta externa que van con niveles elevados de LDL colesterol, que es el de baja densidad, que es el que la gente llama colesterol malo, pues yo doy una estatina a dosis de 20 miligramos. Mucho, 40 miligramos, ¿verdad? ¿Sí? Pero después de un infarto se usan dosis de 80 miligramos, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual yo habitualmente soy tan cuidadoso? Porque las estatinas dan muchos efectos indeseables y están relacionados a la dosis. A mayor dosis, mayor posibilidad de que tengas dolores musculares, sobre todo eso, ¿verdad? Pero después de un infarto se usan, van a ver ustedes, muchos pacientes con tratamiento para disminuir, para inhibir la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿sí? Que es lo que hacen las estatinas y con lo cual se disminuye la producción de colesterol dentro del hígado, ¿sí? ¿Y cuál es la meta? La meta es que la lipoproteína de baja densidad esté por debajo de 100 miligramos, ¿sí? Dicen que el colesterol normal es de 200 miligramos, ¿sí? Pero ustedes tienen que ver cuál es la conformación. Esos 200 miligramos deben ser a base de LDL bajo y HDL elevado, ¿sí? Pueden tener 190 de colesterol total. Entonces, si nomás tienen el colesterol total, dicen, pues está muy bien, tiene menos de 200. Pero si usas tú el perfil completo de lípidos, donde te van a decir, de ese colesterol total, tú vas a tener
tanto de LDL, tanto de HDL, ¿sí? Pues puedes tener 190 y tú dices, está muy bien, pero resulta que lo que pasa es que tienen 20 de HDL, que es el bueno, y está muy bajo. Y entonces tienen 170 de LDL, que es muy alto, y 170 y ¿cuánto les dije? 170 y 20 del otro, pues te da el 190, ¿verdad? Entonces, no hay que confiarse únicamente en la cifra de colesterol total. Hay que ver ese colesterol total, de qué manera está conformado. ¿De acuerdo? Bien. Ok, muy bien. Muy bien. Pues más o menos, o sea, no es que se usen todos, ¿no? Pero cuando se usan, más o menos es a esa dosis, ¿eh? Es a esa dosis, ¿ok? ¿Sí? Ustedes en los hospitales van a ver que todos usan heparina de bajo peso molecular, que es la cara. Habitualmente es enoxaparina, ¿sí? Y usted, ok. Bien, ok. Vean ustedes, ¿sí? Para los que piensan, o sea, claro, no médicos, y algunos médicos incluso, para que los que piensan que la coronaria es un tubo y ese tubo se tapa con suciedad, ¿verdad? No saben que el problema es la formación de una placa aterosclerosa, ¿sí? Que daña la coronaria, pero a partir de la capa íntima, pues, ¿sí? Entonces, es una obstrucción que no es que tú metas una sustancia y la destapes, ¿verdad? Con la angioplastía lo que haces es que metes un catéter y dentro del catéter va un globo, ¿sí? Y entonces inflas el globo y esta placa, ¿sí? Metes el globo por aquí, donde todavía hay, y la placa, ¿sí? La placa, esta placa, ¿sí? Metes el catéter por aquí, el globo queda adentro, inflas el globo, y entonces la placa se achata para acá. Y entonces, ¿sí? Te queda permeable la arteria con una obstrucción del 20-30%, cuando aquí la obstrucción es pues casi del 85%. Entonces tú la vas a dejar en 20. Entonces esa persona queda con una coronaria como de 30 años antes, pues. ¿Entienden? Aparte de que le quitaste el coágulo. Entonces,
Por eso es que la angioplastía ahorita es el boom en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vean ustedes, más del 90%, más del 90% de los pacientes con infarto agudo del miocardio, ¿sí? Tienen oclusión trombótica de la arteria coronaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que en la diapositiva aquella poníamos que el 98%, ¿sí? Tenían una oclusión trombótica y que solamente un 2% era por otra causa. Entonces, la trombosis resultante de la ruptura de una placa vulnerable o inestable es un proceso de coagulación que se produce en un lugar y en un momento donde no debería, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿por qué les decía? Oiga, ¿por qué, por ejemplo, el paciente del que hablaba Miralis? Oiga, señor, ¿y usted cuándo tuvo el infarto? Uy, pues fue hace 3 años, pero me acuerdo muy bien, fíjese, me acuerdo muy bien porque era Año Nuevo y estábamos celebrando y les eché a perder la fiesta porque estábamos celebrando y de repente, justo a las 1 de la mañana con 15 minutos, con 38 segundos, en ese momento se me rompió la placa inestable. Y en ese momento empecé con molestia y pues ahí se acabó la fiesta porque me siento mal, tengo el pecho muy apretado, estoy sudando, me siento muy mal y entonces todo el mundo dijo, vámonos al hospital y se acabó la fiesta. Me acuerdo muy bien, ¿verdad? Me acuerdo muy bien, ¿sí? Y claro, ¿qué sucedió? Pues que tanta comida, tanta bebida, tanto, en fin, se rompió la placa y se produjo un coágulo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le vas a dar fibrinolisis? Pues si lo haces lo más temprano posible, las posibilidades de que diluyas ese coágulo y vuelva a pasar sangre como la que pasaba antes, la obstrucción, con la fibrinolisis no la vas a quitar, ¿verdad? Pero sí vas a deshacer el coágulo. Entonces, va a volver a pasar sangre como antes, que se formara el coágulo. Si la obstrucción era del 85%, pues va a pasar sangre por el 15% que le queda de luz, ¿sí? Y entonces, bueno, se va a restablecer la circulación coronaria, ¿verdad? Pero la fibrinolisis se usa y puede usarse hasta 12 horas después del infarto, pero lo ideal es lo más rápido posible. ¿Cuándo vas a hacer esto? Cuando no es posible practicar, ¿sí? La angioplastía coronaria que se llama primaria, que es una intervención coronaria, ¿sí? Percutánea a través de la piel y en los primeros 90 minutos, ¿ok? Entonces, cualquiera que tenga un infarto, si está cerca de un lugar donde hay un hospital, que tiene sala de hemodinámica, que tiene cardiólogos intervencionistas, que están disponibles, no están de vacaciones, no están en otro procedimiento, en fin. Entonces, los primeros 90. ¿Ok? Y, ¿sí? Entonces, terapia fibrinolítica. ¿Sí? Entonces, lo más rápido que se pueda, aunque se aceptan las primeras 12 horas. Pero si es al principio, mejor, ¿no? En algunos lugares de Estados Unidos, ya que se establece el diagnóstico y en lo que va a la ambulancia, sí el recorrido va a ser un poquito prolongado, entonces desde la ambulancia los paramédicos empiezan a aplicar terapia fibrinolítica, le ponen una solución donde le estén pasando. Claro, se están comunicando con el médico de urgencias o el cardiólogo, el internista o en fin, desde que está en el hospital, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, ¿sí? Y a veces, yo les decía, el bloqueo de rama izquierda del haz de His siempre significa algo patológico, algo anormal. Bloqueo de rama derecha puede ser normal, puede presentarse en personas completamente normales. El bloqueo de rama izquierda siempre indica que hay una patología, ¿ok? Pero si ya tiene más de 24 horas, ya no tiene caso poner terapia fibrinolítica. Y si el paciente no tiene elevación del ST, si tiene depresión, que sería una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ¿sí? Ahí tampoco está indicado, ¿de acuerdo? Bien, y lo que hace el, el agente trombolítico es pues, justamente el ciclo contrario a la formación del coágulo, ¿no? Entonces, sí, lo que tienes que es lisar el coágulo, ¿sí? Mediante un activador tisular del plasminógeno, que es el que produce plasmina y es el que lisa el coágulo, ¿sí? Y dentro de los fibrinolíticos hay de primera, segunda y tercera generación. El que más se usó al principio fue la streptocinasa o streptoquinasa, ¿sí? Pero ya después aparecieron fibrinolíticos de segunda generación que son específicos y el alteplase, vamos a ver, alteplase es, ¿cuál es? Y bueno, el alteplase en muchos hospitales es el que más se usa, de segunda generación, y en Estados Unidos pues usan más reteplase, danoteplase, ¿verdad? La streptoquinasa es un fibrinolítico inespecífico, ¿sí? Lo que haces es que activas el plasminógeno para que se convierta en plasmina, ¿sí? Y entonces se produce el proceso por el cual se destruye el coágulo, ¿sí? Y normalmente se usa 1,5 millones, 1.5 millones, y se administra por suero en 1 hora, ¿de acuerdo? Pero en los hospitales lo que se usa es este activador del plasminógeno tisular, ¿verdad? Es TPA, ¿sí? Activador del plasminógeno tisular por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y es selectivo, es afín a el complejo que se formó en la ruptura de la placa. Por lo tanto, si es selectivo, si es selectivo, únicamente va a actuar sobre ese coágulo, ¿sí? Y la ventaja contra la streptoquinasa es que no es antigénico y no produce hipotensión, como puede suceder con la streptoquinasa. ¿Sí? Y este es el más usado, ¿verdad? El más usado, tiene una indicación bien precisa, cuánto se mete en bolo, cuánto se pone en los siguientes 30 minutos a través de una solución y cuánto se termina de aplicar por otra solución en 1 hora, ¿sí? Entonces, más o menos en 90 minutos, tú tienes ya completo el esquema de administración de este medicamento. Claro, pero si tu paciente tiene sangrado por cualquier vía, si tiene antecedente que tuvo un accidente cerebrovascular, si tiene antecedente de cirugía o trauma intracraneal, si tiene una
neoplasia, una malformación, ¿sí? O pues tiene la mala suerte de tener hemofilia, ¿sí? O tiene hipertensión severa no controlada, entonces hay que es una contraindicación que puede ser absoluta o relativa. Bien, entonces las coronarias, ¿sí? Son extracardíacas, ¿eh? Las coronarias principales, ¿no? La rama derecha, la izquierda, la circunfleja, la descendente anterior. Están fuera del corazón. Y luego ya que van perforando y se van metiendo hacia adentro, ¿verdad? Pero esa es una característica, por eso cuando hacen una cirugía de corazón, abren, ¿sí? Abren, paran el corazón, porque no puede estar ahí, y luego ponen, ¿sí? Una, ah, ¿cómo se llama? Una arteria o una vena que pueda llevarse de aorta hacia después de la obstrucción. Se llama puente aortocoronario, ¿sí? Eso es lo que hacen en la cirugía, ¿sí? Y vean ustedes, pero de un tiempo para acá, lo que pasa es que un señor en Suiza dijo, ¿sabes qué? Yo empecé con perros y luego con seres humanos y lo que hice es entrar habitualmente por esta arteria y meterme y llegar hacia las arterias coronarias obstruidas y meterle, ¿sí? Un catéter con un balón. Y vean ustedes, cuando la obstrucción es de este tipo, meto el balón, inflo el balón y achato, ¿sí? La obstrucción aterosclerosa y si hay un coágulo, pues lo deshago, ¿de acuerdo? Y esto se lo debemos a este señor suizo, que pues falleció muy joven, vean, 39, 49, 59, 69, 79, 79, pues no tenía ni 50 años cuando se murió en un accidente de aviación. Él iba piloteando con su esposa un avión y pues se accidentaron y fallecieron los dos. Pero ya para entonces se lo habían llevado a Estados Unidos, ya había hecho escuela de todo el mundo, porque fue una cosa así, ay, canijo, pero sí, eso es increíble que estén haciendo, metiéndole catéteres, cuando el paciente está infartado, pues y lo que pensábamos nosotros que es que estaba contraindicado, ¿verdad? Estaba contraindicado porque ya estaba tapada una arteria y todavía le metes catéteres donde obstruyes parcialmente a las otras arterias. Pero él demostró que no, ¿sí? Que te metías, ponías un balón, inflabas el balón, ¿sí? Quitabas la obstrucción, ¿verdad? Y luego ya alguien dijo, ¿sabes qué? Pero ese procedimiento, rápidamente la arteria se vuelve a ocluir. Entonces alguien dijo, pues vamos a ponerle un stent. En español sería prótesis endovascular, ¿sí? Pero todo el mundo lo conoce como stent, ¿sí? Entonces, metes el balón, inflas el balón, llevas ya el stent, que ya lo mediste y ya sabes cuánto mide la obstrucción, ¿sí? Inflas el balón, entonces si inflas el stent se adosa a la pared, desinflas el balón, sacas y queda el stent, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar lo que antes sucedía, que
Cuando no le ponías stent, se volvía a tapar rápidamente. Aquí vean el balón, ahí va el balón, y el balón, el catéter ya lleva el balón y lleva el stent. Entonces, pues vean ustedes, ahí está, pasa por la estrechez, infla el balón, quita la estrechez y dejan el stent. Eso es lo que es eso cambió, así como yo les dije que la gastroenterología cambió radicalmente cuando empezó la endoscopía, ¿sí? Pues la cardiología también cambió radicalmente cuando Andreas Grutzig, señor, ¿sí? Realizó la primera angioplastia coronaria, ¿verdad? Pero bueno, murió antes de los 50, pero vean ustedes a qué edad, ¿sí? ¿A qué edad? 40, tenía 38 años, yo creo. ¿Sí? Bueno, pues cuando hay genios, ¿verdad? Bien. Y con eso terminamos. Cardiopatía isquémica. Y por eso es que ya podemos hacer un examen este viernes. Así quedamos, ¿verdad, Miralis? No, doctor, era para el otro viernes porque ya tenemos uno. Eso. Bueno, está bien, está bien. Muy bien. Sí, entonces, estudien fuerte porque sí es un poquito más pesado, ¿eh? El primero es muy sencillo, pero pues trae hipertensión, trae insuficiencia cardíaca, trae cardiopatía isquémica. ¿Sí? Doctor, ¿y por dónde va a ser? ¿Por qué plataforma? No, lo van a enviar aquí del departamento de informática. Es como si se hiciera en el Como en el CEDITE. CEDITE. Así es. Entonces les van a enviar a ustedes y bueno, exactamente igual que si lo hicieran, que usan la plataforma de aquí de la escuela. ¿Sí? Antes yo siempre lo hacía así, pero hubo un cambio de personal y entonces ahí nos descontrolamos un poco, pero ya este personal nuevo como que ya cubrió toda su curva de aprendizaje y parece que está resultando bien. ¿Sí? Así es que así lo vamos a hacer ese día a las 8 de la mañana. ¿Ok? Para que se vayan. ¿Es 10 de diciembre? Sí, doctor, el otro viernes es 10 de diciembre. Bueno, pues yo creo que entonces el tercero lo dejaremos para enero. ¿De acuerdo? Dele pues, les prefiero hacerles 3 porque eso mejora mucho su calificación. Con 2, híjole, con 2, sobre todo porque este segundo es un poquito más difícil. ¿Okay? Entonces con 3 es más fácil que tengan buena calificación. ¿Okay? Y bueno. Ah, no, doctor, nos está